Les damos la bienvenida. Ah, ahí se está grabando. Gracias, Ro. Se me había olvidado. Bueno, buenos días y bienvenidos a todas y todos. Soy Verónica Soto Pimentel. Formo parte del equipo de coordinación del Diploma en Organizaciones de la Sociedad Civil junto con Agustina Gradín. Y bueno, hoy día damos inicio al ciclo de conversatorios que tenemos dentro del Diploma en Organizaciones de la Sociedad Civil, coordinada por Agustina, que es una actividad que nosotros empezamos a realizar desde el año pasado en el contexto de la pandemia para darle un poco más de cercanía a esta instancia virtual de formación entre estudiantes, docentes, investigadores y actores y actrices de movimientos sociales. La dinámica de los conversatorios tiene que ver con un espacio de exposición de algún invitado experto en las materias que estamos viendo o que sea militante de alguna organización de la sociedad civil que nos pueda conversar sobre las temáticas que está abordando o los trabajos que está realizando, para luego pasar a una instancia de conversación entre todas y todas. La idea es que, bueno, que sea una dinámica más relajada que lo académico y que en el fondo nos podamos conocer y contar nuestra experiencia y debatir en torno a los temas que se van exponiendo. Bueno, en esta oportunidad nuestro primer conversatorio de este ciclo, que está enmarcado dentro de la primera unidad de nuestro primer curso del Diploma en Organizaciones de la Sociedad Civil, que refiere a los marcos teóricos conceptuales de análisis para los movimientos sociales y las organizaciones sociales. Se lo titulamos Pensar los movimientos sociales desde la decolonialidad y el feminismo. Y para hablarnos sobre este tema, invitamos a la profesora Juliana Flores Flores. Juliana es docente e investigadora del Instituto Pensar de la Universidad Javeriana de Colombia. Ella es doctora y magíster en psicología social y psicóloga. Y bueno, como les decía, nos acompaña desde Colombia. Ella también, ella es venezolana. Hace un ratito nos contaba que vivió en diferentes partes de América y Europa, pero bueno, vamos a dejar que ella nos cuente más en detalle. Así que sin más, los dejo con ella. Le doy la bienvenida a Juliana para que nos pueda contar, bueno, su expertise en este tema sobre la decolonialidad y el feminismo en el análisis de los movimientos sociales. Así que muchas gracias y adelante, Juliana. Muchas gracias, Verónica y Agustina. Por el chat veo que es la primera vez que se están encontrando, ¿no? Bueno, Sí. entonces vamos a tratar de seguir ese ritmo que nos proponía Verónica, de que sea muy cercana. Tratemos de trabajarle a la cercanía en este encuentro, porque si no queda muy dura la virtualidad. Entonces, yo les traigo, a propósito de la presentación que me hicieron Verónica y Agustina para su diplomado, les traigo mi visión de esos tres temas. Fíjense que tenemos tres elementos: movimientos sociales, descolonialidad y feminismo, ¿sí? Entonces, les voy a presentar mi perspectiva, que es de varios años de reflexionar, que no está acabada. Seguimos rumiando y rumiando, y entonces es lo bonito de estos espacios, que podemos rumiar colectivamente. Y entonces ustedes podemos parar en cualquier momento con total tranquilidad, ¿vale? Entonces, fíjense, tenemos tres elementos. A propósito del conversatorio, pensar los movimientos sociales desde la descolonialidad y el feminismo. Entonces, vamos a arrancar diferenciándolos. Un primer elemento son los movimientos sociales, ¿cierto? Que van a ser objeto de estudio o tema de estudio, según como ustedes desde su epistemología, como lo quieran llamar, pero que al final van a ser otra cosa, ¿sí? Entonces, movimientos sociales, que son un objeto de estudio, y feminismo y descolonialidad, que son dos corrientes
para interpelar, para estudiar, para aproximarnos, para investigar ese objeto, tema de estudio. ¿Cuál sería el camino más expedito de hacer esta exposición? Hablar de feminismos descoloniales. Sería el camino más rápido, pero bueno, no sé, yo busco los caminos más largos porque lo que me parece sabroso de todo esto es que podamos entender esos matices, esas texturas. Entonces vamos a hacer el camino más largo. Calculo que me voy a demorar 30 minutos, pero si vamos parando y nos alargamos, no hay problema. Entonces, ¿qué vamos a ver en ese tejido, en esos matices? Vamos a deleitarnos, para mí es un deleite particularmente, con esa producción del conocimiento, con ese tejido latinoamericano entre lo descolonial, que es una propuesta latinoamericana, y el feminismo, que fíjense, aquí ya empezamos con la diferencia. El feminismo es mucho más amplio que lo descolonial. Muchísimo más amplio que lo descolonial. ¿Por qué? Ambos son corrientes teóricas, corrientes que producen teoría crítica. Lo descolonial produce teoría crítica y el feminismo también. Pero el feminismo además, y esto es lo bonito de este conversatorio, que es muy atinado que lo hayan propuesto, el feminismo además es un movimiento social. Es productor de teoría crítica, pero es un movimiento social, cosa que no pasa con lo descolonial, que es una corriente crítica. Entonces, tenemos que el feminismo es mucho más amplio que lo descolonial. Y por otro lado, tenemos que el feminismo es mucho más conocido que lo descolonial. Lo descolonial está de moda, pero hay como, lo vamos conociendo así como con retacitos. Entonces, ¿qué les propongo yo? A ver cómo titulé voy a poner la presentación, pero me gustaría ponerla pequeña para, a ver cómo, no dejo de verlas. Yo necesito verlas. Así ahí las veo. Listo. Esta es la presentación que les propongo. Vamos a estudiar específicamente los aportes del feminismo a la lectura descolonial de los movimientos sociales, asumiendo que el feminismo es más amplio, que es más conocido y que nos interesa adentrarnos en esta sesión en lo descolonial y ver el lugar del feminismo ahí. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Con 4 puntos. Vamos a estudiar en los primeros minutos cuál es el lugar de lo descolonial en las teorías de movimientos sociales. ¿Sí? En un segundo momento nos vamos a detener en qué es lo descolonial, pues el recorrido que yo les propongo. Un tercer apunte provocador, pero que les pido que luego ustedes vayan alimentando, nutriendo desde su perspectiva, que cuestionemos y nos interroguemos acerca de la recepción del feminismo en lo descolonial. Y un último punto que es clave para nuestros procesos de investigación, que delimitemos específicamente cuáles son los aportes feministas para descolonizar la lectura de los movimientos sociales. Estos 4 puntos. ¿Les parece? ¿Sí? Bueno, entonces arranquemos con el primero. No, se los cuento y luego les... Bueno, no, sí, les cuento. Todo lo que les voy a compartir hoy está en 2 textos. Un primer texto que se llama El giro descolonial en los movimientos sociales, que es parte de mi tesis doctoral, la primera parte. Escribí, creo que salió publicado en el 2010, no recuerdo si van a consultarla, la especial, la segunda edición, en donde hago una primera aproximación. Y otra parte tiene que ver, está en un artículo que no está publicado todavía, lo escribimos en el 2008 y estamos todavía en cola para prensa, lo escribí con una colega, Carolina Olarte, en el que hacemos una ampliación desde el feminismo. ¿Sí? Ese primer texto es
no es feminista. Yo necesitaba un ajuste. ¿Qué pasó entre el 2010 y el 2018 o el 2007 cuando yo escribí la tesis? El 18 aparecieron los feminismos descoloniales y comunitarios con una fuerza tremenda en América Latina. Esta es mi compañera Carolina Olarte. Entonces yo sentía que tenía la deuda de ampliar esa mirada de lo descolonial, ¿vale? Ese es como el preámbulo, como el contexto del sentido de por qué me metí en este tema. Entonces, con mucho gusto les paso los dos textos a quien quiera consultarlos. Entonces, bueno, arranquemos entendiendo qué es lo descolonial en las teorías de movimientos sociales. Y ahí tenemos que hacer un breve repaso de las teorías de movimientos sociales y entender que un punto de inflexión fue entre lo que fueron las teorías clásicas que asumían a los movimientos sociales como irracionales, la masa, la turba, la revuelta, el tumulto, el asalto, ¿sí? Todo lo irracional, la irracionalidad que se contagiaba, Le Bon, Freud, Tarr, todos estos autores, sobre todo Le Bon, que era epidemiólogo, entonces su metáfora del contagio no es en vano, se cuestiona profundamente, más o menos hacia 1950, 60, sobre todo de la mano de la economía y las ciencias políticas, cuando estas disciplinas proponen sus teorías de movilización de recursos, teoría de procesos políticos, para asumir que los movimientos sociales son actores racionales y por tanto que siguen unas lógicas, calculan costos, beneficios, establecen estrategias para negociar entre la sociedad civil y el Estado, algo fundamental para el diplomado que están cursando ustedes. En ese momento se asumen los movimientos sociales como un objeto de conocimiento relevante, muy relevante. Ese es un primer punto de inflexión. Luego aparece otro que dice no solamente son racionales, otras teorías de la sociología, de sociología, sobre todo sociología creo que fue la que más influyó, con Giddens, Turén, Melucci, que también era psicólogo clínico, que dicen no solamente son racionales, sino que también son afectivos. Hay procesos emocionales afectivos que cuentan en ese proceso organizativo, de organización colectiva. Y dicen algo muy importante, los movimientos sociales no solamente son un objeto relevante, sino que son un referente crítico de la modernidad. Ellos nos van a dar la pauta para cuestionar a la modernidad, pero también nos van a ofrecer alternativas. Nos van a decir qué está mal, por ejemplo, del capitalismo, la crisis ambiental, pero alternativas, la economía comunitaria. Un ejemplo. Y son teorías interdisciplinares. Es sociología, pero sociología con filosofía. Si ustedes leen Melucci, es sociología, pero con ciencias políticas y filosofía, si leen Giddens, psicología y sociología con Melucci. Entonces, van tendiendo puentes interdisciplinares. Entonces, a la luz de esas teorías, necesariamente las anteriores se tornan más disciplinares, son o de la economía o de las ciencias políticas. Estas no, estas empiezan a abrir vasos comunicantes entre las distintas disciplinas. Y hasta ahí pues maravilloso y es mucho de lo que estudiamos en cualquier manual. Lo que no está en los manuales de movimientos sociales, en los libros de compilación, es un segundo punto de inflexión, que es el que más nos interesa y es el que da cuenta de por qué ustedes invitan, como nos introdujeron las compañeras, a gente experta en movimientos sociales o a gente que es experta en la lucha. O sea, no es un capricho esa invitación, es producto de este punto de inflexión trabajado, decidido, seguramente debatido en sus comités curriculares. O sea, es algo, es una historia viva, es algo que estamos viviendo. Y son todas estas ya no son teorías, son corrientes que dicen que hay una racionalidad y una afectividad. Yo le puse esto para esta presentación, tengo que pensarlo, que en qué sentido avanzan con respecto a las anteriores. No es que los movimientos sociales sean racionales, sino que nos ofrecen racionalidades diversas en términos de pluriversidad epistémica y afectividades diversas. Pero además, y esto va a ser lo importante, son productores de conocimiento. No son objeto de conocimiento, no son un referente crítico de conocimiento, son productores de conocimiento por sí mismos. Y en ese sentido,
cuestionan esa frontera que la modernidad ha establecido entre doxa y episteme. Doxa, conocimiento verdadero científico, perdón, episteme, conocimiento verdadero científico, doxa, opinión, pensamiento vulgar, no llega a ser pensamiento. Entonces la episteme está aquí, la doxa está aquí, y lo que hacen estas teorías, en tanto que son transdisciplinares, es cuestionar ese binarismo moderno entre doxa y episteme. Esto lo pueden encontrar muy claro en la obra La Ibris del Punto Cero de Santiago Castro Gómez. Bueno, ¿cuáles son esas teorías? Son todas estas. Estudios subalternos, estudios de ciencia y tecnología, estudios culturales, estudios postcoloniales, geografía crítica, feminismos en general, no todos, pero lo que yo llamo feminismos de frontera. Ahorita los vamos a tocarlos, y las aproximaciones descoloniales. Entonces, ¿cuál es el lugar de lo descolonial en las teorías de movimientos sociales? Contribuir a una perspectiva transdisciplinar de los movimientos sociales, entendiéndolos como productores de teoría crítica. Eso sería como, para mí, el aporte fundamental de las aproximaciones descoloniales. Y de todas estas, todas ellas son transdisciplinares, todas cuestionan el binarismo, la jerarquía entre doxa y episteme, la jerarquía moderna, pero las aproximaciones descoloniales latinoamericanas son las que más han aportado a eso. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sigo? Sí. Bueno, entonces esa es la primera parte. Entonces ya sabemos que vamos a estudiar una perspectiva transdisciplinaria. ¿Qué es lo descolonial? Entonces aquí me quiero detener un poquito. Porque, un momento, porque necesito hacer un recuento. Un momento. Bueno, me toca hacerlo de memoria porque no me abre. A ver, un momento. Bueno, entonces, ¿qué es lo descolonial? ¿Cuándo empezamos a hablar de lo descolonial? ¿Qué es exactamente lo descolonial? Incluso hacer el ejercicio, tratar de establecerlo, es un poco traicionar el espíritu descolonial. Pero necesitamos hacerlo porque estamos estudiando, y con fines pedagógicos necesitamos saber qué es esto de lo que tanto se habla. Entonces, vamos primero a ubicarnos en la frontera del milenio, cuando fueron los 500 años después de 1492, ¿sí? Vamos a pensar en toda esa colonización, la carga de la colonización española, pero también en el Caribe, que no solamente fue española, sino holandesa, inglesa, francesa, y 500 años después también de 1500, que nunca hablamos de esa diferencia, para el actual Brasil bajo la colonia portuguesa, que también fue después imperio, y esa es otra diferencia, no solamente fue colonia, fue imperio. En el caso lusitano, 500 años de resistencia afrodiaspórica para los territorios de África, pero también 500 años de resistencia indígena, mejor dicho, nada que celebrar, la larga noche de los 500 años. Ese es como un primer referente. En ese momento hubo un interés en torno a lo colonial, no era nada nuevo. Por ejemplo, Membe estaba teorizando sobre lo colonial en África, Tuiawi, no sé cómo se pronuncia bien, Tuiwai, es en Oceanía, que tiene una etnografía bellísima sobre lo colonial. Ahora se los escribo en el chat el nombre. Pero, ¿cuál era? O sea, no era algo nuevo. Sin embargo, había una novedad en las discusiones que se hacían en América Latina, y era el énfasis, fíjense esto tan importante, en el hecho de que los procesos coloniales eran un asunto todavía vivo en la construcción de la modernidad. Lo colonial como un asunto todavía vivo. ¿Vivo en qué? Vivo en, miren, desde, por ejemplo, el riesgo que todavía tienen los pueblos originarios, indígenas, ancestrales, de ser expulsados, de seguir siendo expropiados, pero riesgo también en un nivel más meso, de que sabemos que persisten las mismas élites políticas familiares desde la colonia hasta hoy. Y un asunto todavía vivo incluso a nivel íntimo, en nuestra propia autocensura de gestos corporales que se alejen del patrón blanco colonial,
¿sí? En nuestra propia autocensura del lenguaje, de gestos corporales, eso es impresionante. Entonces surge un reto, bueno, ¿cómo captar esto, este tinte profundamente colonial que todavía está vivo en la construcción de nuestra propia modernidad, sin caer en anacronismos que arrasen de un tajo todas las transformaciones de la región en los últimos 200 años de independencia, pero tampoco haciendo caso omiso a unas formas coloniales vigentes? Ese sería como el reto, que lo tenemos que resolver. Esto no está resuelto, hay que resolverlo en los análisis. ¿Cuándo empezó el giro decolonial? Podríamos pensar que empezó hace, generalmente, si ustedes revisan la literatura, se dice que empezó hace 20 años con el programa Modernidad Colonialidad. Ese primer libro que yo escribí asume eso, pero no. Entonces, por eso escribimos el segundo artículo con Carolina, porque digamos que si hay unos hitos, el hito de los 500 años, el hito, voy a señalar algunos, en los años 90 las traducciones al español que se hicieron de la sociología jurídica de Boaventura de Sousa Santos, que fue la que introduce lo descolonial en el derecho y que es importantísimo para el movimiento ambientalista, se tradujo del portugués al español. Sí, y esto es importante porque Portugal siempre es olvidada, pues ahí estaba. En el año 2000 efectivamente se creó un circuito norte-sur con toda esta gente del programa Modernidad Colonialidad, Dussel, Quijano, Castro Gómez, Maldonado, Brofogel, Lao, Arturo Escobar, Catherine Walsh, etc. Es cierto, pero hay que recordar que en los años 80 Silvia Rivera Cusicanqui y el colectivo Cheje, ¿sí lo han escuchado? Sí, me imagino así. Cheje o Chixi, como se diga, o en aymara o en quechua, se plantearon en el marco del taller de historia oral andina repensar los objetos y las metodologías que estaban en la malla curricular de Bolivia y la urgente necesidad de descolonizarlos. Entonces ya esto venía desde los 80, por eso nosotros decimos tiene alrededor de 40 años, sin querer mostrar un punto fundacional, pero sí unos hitos que marcaron. Y creo que el taller de historia oral andina se desconoce mucho cuando se hace recuento y está allí presente. Ha habido una larga producción en los últimos 20 años, ciertamente, sabiendo que empezó mucho antes, y hoy ustedes pueden encontrar el giro de colonial o descolonial en las ciencias sociales y humanas, no solamente, sino en pedagogía, en derecho, en ciencias de la salud, en artes, en diferentes artes lo he visto yo, en música, artes escénicas, audiovisuales, en ciencias exactas también se habla de lo descolonial, en estudios de ciencia y tecnología, en arquitectura, en ingeniería hidráulica, he visto enfoques descoloniales, una cosa impresionante. Por esa súbita difusión se ha considerado una moda. También por un lenguaje endogámico y fastidioso, bien fastidioso, una cosa así bien androcéntrica, muy atada al programa Modernidad Colonialidad. Pero más allá de la moda, yo quisiera resaltar aquí que es un ámbito de estudio consolidado, yo diría una corriente, una aproximación, un campo de estudio que ha creado circuitos de debate norte-sur, sobre todo con muchos autores en universidades que están en el norte global. Eso es paradójico, lo podríamos discutir, que también ha sido acogido por agendas de investigación del norte global, cosa que no pasó con la IAP, con la investigación acción participativa, con la educación popular, si acaso con la teoría económica de la dependencia, menos con la teología de la liberación. O sea, con todas esas corrientes críticas del pensamiento latinoamericano de los 70, son reconocidas, pero no habían sido acogidas como se ha hecho con el giro decolonial. Y bueno, esa consolidación también se ve en críticas. Hay un debate que hubo, a mí me encantan estas críticas, se dice que es una moda retrógrada, que llaman racismo, más ideológica que científica y de baja calidad intelectual. Esa es en Francia.
También, este es de alguien de Argentina, una moda posmoderna, antirrevolucionaria y funcional al reformismo burgués. Bueno, también interesante. Toda esa variedad, con las críticas que les han hecho, con esos circuitos norte-sur, no culminó en un enfoque analítico compacto. ¿Sí? Y eso es muy de nuestra región, de la diversidad de América Latina. Ni siquiera hay un consenso con respecto al nombre. Algunos dicen paradigma otros programa de investigación, por ejemplo Escobar, otros red, otros giros, otro proyecto de intervención política, o sea, el proyecto de intervención política de Colonial. Otros dicen es una colectividad de argumentación, es una inflexión, es una praxis descolonizadora propia, dice Rivera Cusicanqui, es una tendencia dentro del una tendencia teórica dentro de los estudios culturales. Es una de las 4 tendencias, dice Beverly, por ejemplo, o Elisa Lister, una dominicana que es experta en estudios culturales. Pero fíjense que aquí hay una dispersión intencionada, con tensiones internas altamente productivas y unos circuitos académicos que, aun siendo muy variados, tienen 3 formas de trabajo, comparten 3 formas de trabajo, y aquí voy cerrando. Articulan redes, academia, movimientos sociales. En ese sentido, Flaxo, con este diplomado, está siendo descolonial, desde que invita a la gente de las luchas. Segunda forma de trabajo, buscan transformar las mallas curriculares universitarias. Y hay está el encuentro de saberes en Brasil, tramas y mingas en Colombia. Bueno, hay muchos ejemplos. Impulsan centros de investigación, el Tambo en La Paz. Hay un centro en el norte de Argentina dedicado a lo descolonial. Hay uno que establece una conexión es muy loco, entre Barcelona, Granada, Salvador de Bahía, México y Ámsterdam. Hay un centro de investigación que conecta esos puntos y la gente va y se forma, se articulan redes, se transforman mallas curriculares y se impulsan centros de investigación. Entonces, fíjense que tras 40 años de debate, hay ya un campo de estudio consolidado. Más allá de las críticas que le hagamos, ahí está. Bueno, pregunta hasta aquí. ¿Quieren? Me falta la mitad, pero si quieren, paramos un momentico. ¿Tienen alguna pregunta, comentario? Si es descolonial, decolonial. Decolonial es un anglicismo que defiende Catherine Walsh, por ejemplo. Descolonial dicen las feministas, porque no nos van a someter otra vez con el lenguaje del imperio, y vamos a llamarlo descolonial desde la Abya Yala. Bueno, no sé, ¿qué quieren comentar? Preguntas. Diferencia entre lo post y lo de. Yo tengo una pregunta, no sé si es abrir demasiado, pero bueno, son como divagaciones que tengo en la cabeza, estas rumiaciones colectivas, ¿no? Me preguntaba un poco, porque está bien, todo este descolonialismo, digamos, y estas corrientes latinoamericanas de pensamiento, estas experiencias, pero en realidad colonialismo hay en todo el planeta, entonces esta cosa norte-sur, me preguntaba cómo, no sé, se vincula, se articula o se piensa, no sé, desde Oriente, desde otros lugares, o sea, sí, no sé, me preguntaba un poco como la relación con el resto del mundo, digamos. Claro. Entonces, lo colonial, este que pregunta Emilia es interesante porque esta presentación es meternos de cabeza en Latinoamérica. Por eso claro. les decía al principio, lo colonial como tema de debate no es nuevo. No es nuevo. Está Membe, que hizo sus teorizaciones Foucaultianas él no se nombra a sí mismo descolonial, sino postcolonial. Foucault y lo postcolonial en África, ¿sí? Con todo el concepto de necropolítica, que es maravilloso ese concepto. O sea, lo que logra captar. Está Tuiwawi, a ver si con su, si me acuerdo. Me falta una, creo que es así, que tiene una etnografía preciosa en Oceanía, pero ella habla de lo colonial,
de lo descolonial en sí mismo se habla en América Latina. ¿Cuál es la diferencia? Las teorías postcoloniales están ancladas a la experiencia colonial británica. Las teorías descoloniales están ancladas a la experiencia colonial, tanto española, sobre todo española. Aquí hay una hegemonía. No se deja hablar de la... No hemos explorado, es una tarea que tenemos pendientes. ¿Cuáles son las diferencias entre la experiencia colonial española y la portuguesa? Considerando que ellos no solamente fueron colonias, sino también imperio. Durante un periodo, la capital del imperio portugués estuvo en Río de Janeiro. O sea, eso no es cosa menor, se trasladó allí. Y tampoco hablamos de esas diferencias de lo que es la colonia holandesa, inglesa, francesa en el Caribe. Si acaso lo hacemos vía Césaire, Frantz Fanon en Martinica, pero hasta ahí. Pero nos falta, tenemos mucho que recorrer todavía y mucho que teorizar. ¿Cómo son las conexiones? Las vamos a ver. Y las ha hecho, el giro descolonial las ha hecho. Intentar hacer conexiones sur-sur. Pero yo te podría decir eso, Emilia, no es algo absolutamente nuevo. Yo desconozco del tema asiático, pues digo Oceanía, pero ¿qué pasa no sé, en Filipinas también tienen la tradición de colonia española, pero nos tocaría tender puentes, digamos. Lo interesante de esto es que el giro descolonial invita en sus formas, en sus prácticas, no estoy hablando de teorización, sino lo que hace es tender puentes sur-sur, que poco lo hacemos. Entonces, lo descolonial ciertamente no es nuevo. Lo nuevo es tratar de dar inteligibilidad a lo que fue esa experiencia desde las colonias que vivimos, en primer lugar, y eso implica pensar un periodo colonial distinto. Y lo segundo, lo descolonial, a diferencia de lo postcolonial, no está hablando de un, o está insistiendo más bien en que lo colonial todavía está vivo. No qué hacemos después de que se fueron los colonizadores, sino que lo colonial todavía está vivo. Es una insistencia. Cuando se hacen los estudios postcoloniales con el grupo de estudios subalternos, es para ver cómo fracasa la narrativa de nación, porque aún siendo narrada la independencia de la India por historiadores nacionales, son una élite que fue formada en el imperio, en Gran Bretaña, y se narran a ellos mismos como los líderes, los héroes de la independencia. Y el grupo de estudios subalternos dice, vamos a pensar en el sujeto subalterno, que es la gente de a pie, la de las luchas, la de los llamados tumultos, que fueron los protagonistas de esta historia, para poder empezar a hablar de nuestra nación. Aquí no, en América Latina, tal y como ha tomado forma el giro descolonial, es para ver esa herida todavía abierta. Y Silvia Rivera Cusicanqui tiene, creo que esta no está en la presentación y es mi concepto preferido, un concepto lindísimo que se llama herida colonial. La doble culpa de ser blanco y ser indio. Yo diría de ser blanco y ser no blanco, para meter ahí lo afro, lo indio. La culpa de ser blanco porque tenemos toda la carga de la violencia, y es una culpa inconsciente, nos propone ella con ese concepto, pero la culpa de ser no blanco por no responder a los patrones modernos hegemónicos. Hasta que no sanemos esa herida, no vamos a poder cambiar nuestra propia historia, nos dice algo así. Entonces, es como una entrada distinta, pero no es algo absolutamente nuevo. Exacto. Y hay que tender los puentes, es una tarea por hacer. Bueno, muchas gracias, Emilia. Otra comentario, pregunta, algo en voz alta. Yo quería comentar, bueno, Claro. que nada, como que me gustó mucho como el diploma fue interpretado como este rescate de los movimientos sociales, y en ese sentido como la idea de que también el diploma tiene esta arista o sin saberlo, teníamos como esta intención de colonial de, bueno, como de poner a los movimientos sociales como Productores. claro, como productores de conocimiento,
Y, y me gustó como tú mencionaste esto de considerarlos como expertos también, que yo no lo había pensado así, que es como son Claro, expertos académicos y expertos como en la práctica, digamos. Y, así es. Sí, sí, realmente ese es el aporte que yo hago a todo esto. Decir los movimientos sociales son productores de conocimiento. O sea, tantos años para decir una idea, pero así es. ¿Y dónde surgió esta idea, Verónica? Yo daba clases en un centro de investigación que lo cerraron ayer, crítico, el Instituto de Estudios Sociales y Culturales IESCO de la Universidad Central, que saca la publicación revista Nómadas. Ahí ustedes pueden hacer un seguimiento. Cada 5 números más o menos es dedicado a lo descolonial. Ahí trabajó también Santiago Castro Gómez. Hay unos números preciosos de lo descolonial, está en línea. Lo cerraron ayer porque estamos empezando a ver la cerrada de lugares críticos. No es para desesperanzarnos, tal vez el lugar de la producción del conocimiento se pasa a otros espacios, a diplomados, a las luchas y articulación con movimientos sociales, ya veremos. Pero fue allí porque me dijeron, bueno, vamos a hacer el panel de presentación de proyectos de investigación. Usted, profe, está en el panel de movimientos sociales, traiga a alguien experto en movimiento indígena. Yo estaba recién llegada a Colombia, yo no conozco a nadie, pero sí conozco a los muchachos indígenas que estuvimos en el foro, no sé qué. Los invité y fue impresionante la reacción de la coordinadora. Me dijo, me metiste un indio al aula. Metió un indio a clase. Cuando esa tipa me dijo eso, yo dije, hijo de madre, por ahí es, porque se resquebrajó algo. Esa es. Entonces, sí, es eso. Ese ejercicio es fuerte, es mucho más fuerte de lo que creemos. Si estamos en ambientes críticos, lo vemos como natural, pero eso es fuerte, traer al no ilustrado, al iletrado, al bruto, ¿sí? Al ignorante, al que ha sido construido así por esa cara colonial de la modernidad, traerlo al lugar de las luces que la universidad es un gesto fuerte. Eso. Sí, Emilia. ¿Les puedo compartir algo Claro. desde otro lugar? Bueno, yo creo que cuando me voy a presentar, yo soy diseñadora y trabajo en una cooperativa y trabajamos mucho con organizaciones sociales de distinto tipo. Y hace ya varios años, y el año pasado en particular, trabajamos mucho con este laboratorio que les muestro acá. Es un centro de estudios, Knowledge Equity Lab, que justamente para mí lo novedoso y lo interesante es un poco esto. Ellos en lo que trabajan es desde la academia y desde el ámbito de la ciencia y cómo se construye el conocimiento, justamente entender, validar, no sé si validar es la palabra, incorporar, desarrollar, trabajar estas otras formas de conocimiento en el campo de la ciencia. Y no solo por eso mismo lo interesante es cómo la producción del conocimiento la entienden de otra manera, y bueno, hacen una crítica muy fuerte a toda la construcción de conocimiento científico y bueno, todas estas cosas que venimos conversando. Así que ahí les dejo el link, porque es bastante interesante. Ellos, si bien están en Canadá, digamos, ellos mismos tratan de trabajar como de una manera como mucho más plural, abierta, y de hecho también la pregunta de esto de cuando trabajamos con ellos hablan, como una de las chicas era asiática, me contaba mucho del colonialismo asiático, digamos, por eso también traje la pregunta. Claro, pero bueno, ahí lo tienen. Ajá, hay un autor, José Jorge Carvalho, que él dice que él no le molesta el eurocentrismo, sino el euroexclusivismo, porque él es nipocéntrico. A él le gusta todo y él ha explorado y ha rastreado varios autores que trabajan estas alternativas en el mundo asiático. Bueno, hay algo, yo me adelanto y ahorita retomamos en el punto en el que nos habíamos quedado. Hay algo que nos dice Emilia, que yo intuyo que trabajan desde esta gente de Canadá, desde estudios de la ciencia y la tecnología. Sí. Claro. No, entonces cuando lleguemos al final me preguntan por este tema, porque es una tarea que tenemos pendientes. Yo les voy a dejar muchas tareas para que las hagan en los próximos 10 años ustedes también. No toque ir pasando ahí
o que la hagamos, ¿no? Y la compartamos. Pero entonces me preguntan al final si se me olvida, porfa, porque si la digo ahorita no tiene mucho sentido. Una tarea que toca hacer, de puentes, de tender puentes. Bueno, ¿algún otro comentario? Diana, Laura, María, Flavia, Sandra, Nancy, Zairi, qué nombre tan lindo, Gloria, Nurit. Ahí, Señora. ahí yo puse como para que podamos seguir los videos de Ana Cacopardo, que son muy buenos, que están en el canal Encuentro, donde ella le ha hecho reportaje a muchas de estas mujeres feministas y descolonialistas, que son interesantísimos y que lo tenemos accesible acá en nuestro canal Encuentro. La verdad es que yo conocí a muchas de ellas a través del profesorado en trabajo social que hacía acá en Mendoza, y nos recomendaron mucho, primero las leíamos, pero cuando descubrí que muchas de ellas estaban en reportajes, me pareció interesantísimo, y realmente, como el proceso más complejo es el de la decolonización, el poder reflexionar estos temas nos recontra ayuda. Yo lo empecé trabajando con el tema de niñez, que realmente está muy presente, y me encantaron estos reportajes, por eso recomiendo eso, que realmente te reayuda a verlas, escucharlas, poder nutrirte, digamos. Me parece interesantísimo, y lo que estás diciendo me encanta. Bueno, pues Laura, te va a gustar más lo que viene, porque entonces el feminismo ahí. Y bueno, estos reportajes, esta serie de reportajes que están en audiovisuales, que nos recomienda Laura, hay también unas cápsulas radiales. Escobar me compartió unas, yo se las mando, se las puedo mandar a través de Agustina y Verónica. No, te derrites, o sea, una cosa lindísima de las de Centroamérica. Pero a mí la de Silvia Rivera Cusicanqui, Laura, me derrite, o sea, es una cosa, y me ha cuestionado por qué tenemos que seguir leyendo. O sea, en este momento de pandemia y de tensión, en el caso de Colombia, que estamos con la tensión de los paros, yo les decía a los estudiantes, con que veamos el audiovisual de Silvia Rivera Cusicanqui de Cacopardo, está bien, no tienen que leerla, más adelante la leen, pero entremos por esto que es mucho más complejo, más vívido, más hermoso, maravilloso. Eso a mí me cautiva ese, Laura. Es más, si quieres un mundo esperanzador en un día que estés triste, pon ese video y ¡guau! Es otra cosa. Entonces también cómo podemos, y esto es propio del feminismo descolonial, no de lo descolonial. Ya entonces nos vamos adentrando al siguiente. Ese tono esperanzador, eso es del feminismo descolonial, no de todo lo descolonial. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, no, me toca terminar el punto anterior. Habíamos visto, bueno, que más allá de una moda es una corriente, ¿cierto? Pero entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Que se asume lo descolonial, y esto es bien patriarcal. Yo ya me estoy adentrando a la crítica feminista, bien patriarcal decir, no, lo descolonial empezó en el 2000, y estoy haciéndole la crítica particularmente a los Marlboro Men, les decíamos a veces, del programa Modernidad Colonialidad, retirando a Arturo Escobar, que es feminista espectacular, divino. Bueno, fue mi director de tesis, entonces le tengo un cariño especial. Y realmente él es feminista, o sea, es en su vida, en su práctica, etcétera, pero narraban lo descolonial y la crítica como si arrancara de cero, en el aire, como una cuestión muy fundacional de aquí empezó, y no es así. Entonces, en el texto que escribimos con la profe Carolina Olarte, hay una serie de inspiraciones y trayectorias que yo les quiero mostrar. ¿Cómo le hicimos? Ustedes van a ver en la agenda oculta, en todas las que pudimos metimos feministas. Siempre metimos feministas como inspiraciones y trayectorias que permitieron lo decolonial. Lo decolonial no surge de la nada, de unos hombres ahí, el pensador, ¿sí? Pensando y que se iluminaron, sino de unas trayectorias intelectuales que había, y no solamente en América Latina, respondiendo a lo que preguntaba Emilia también. Son 7 las que distinguimos. Unas corrientes de pensamiento crítico latinoamericano.
IAP, Educación Popular, Teología de la Liberación, Teoría de la Dependencia. En ese texto, que se los puedo pasar con gusto, dice qué autor, o sea, está la intertextualidad tejida. Por darles un ejemplo, Catherine Walsh fue asistente de Paulo Freire en Estados Unidos durante 2 años. Para cada uno está qué autor se nutre de esa corriente, no es en el aire, mostramos la huella. Teorías críticas de la modernidad, Michel Foucault particularmente en Santiago Castro Gómez, Wallerstein en todos, el concepto sistema mundo es de Wallerstein, pero es que Agustín Lao y Grosfogel fueron dirigidos en su tesis doctoral por Immanuel Wallerstein, el grupo de Arrábida, particularmente en Arturo Escobar, pero que este grupo de todos los teóricos de la complejidad, Nicolescu, ¿cómo se llama el de Varela? Todos estos que se reúnen en Portugal y sacan una cosa preciosa, un texto bellísimo de 2 páginas que se llama La Carta de la Transdisciplinaridad. Búsquenlo en internet, pongan Carta de la Transdisciplinaridad más Nicolescu, es hermoso y es inspirador. Los campos de estudio transdisciplinares, los estudios postcoloniales. Primero se llamaron, hubo un grupo de estudios latinoamericanos subalternos, los estudios subalternos también, del que fue parte Miñolo, Norma Larcón, se me escapa una, tal vez Iliana Rodríguez, no recuerdo bien. Los estudios culturales con Daniel Mato, que es venezolano argentino, ahorita está en Argentina, y que él lanzó, y yo siempre le digo, él no dice, eso no es importante, yo digo, pero es lo más importante que has dicho, un texto que se llama Otras Intelectuales, ¿no? Otras prácticas intelectuales o otras prácticas de saber, en el que él propone los movimientos sociales, artesanos, grupos culturales como productores de saber. O sea, para mí fue muy inspiradora su propuesta. Bueno, y estudios críticos del desarrollo. Todo esto que se da con Gustavo Esteva, con el propio Arturo Escobar, que empiezan a cuestionar el desarrollo, son fundamentales para pensar después lo descolonial. Entonces, Emilia, fíjate que no es una teoría que sale sola de la nada, sino que está dialogando constantemente, en donde hay asterisco y feminismo, Spivak con el concepto de violencia epistémica, en estudios subalternos ahí. Pero también unos horizontes emancipatorios de la izquierda, las lecturas marxistas heterodoxas, por ejemplo la de Mariátegui que hace Aníbal Quijano, las luchas libertarias, anarquistas y comunitarias. Sí, por ejemplo, para Silvia Rivera Cusicanqui son importantes. Las teorizaciones de luchas por los comunes de feministas, socialistas y marxistas como Silvia Federici, que además se ha sentado a conversar con estas mujeres. O sea, entre las feministas se sientan a hablar, no solamente se citan, sino se citan, que ya es importante, pero además se sientan. Si conocen el trabajo de Federici, es precioso también, es muy lindo y bueno. Por si quedan las dudas en el texto, pusimos un apartado solo de feministas, cómo estas feministas descoloniales y comunitarias dialogan con las feministas afroestadounidenses, Combas y Collective River, Angela Davis, Bell Hooks, feministas de frontera, Gloria Anzaldúa. Ahí hay un puente que tejer. Hay muchas conexiones entre Silvia Rivera Cusicanqui y Gloria Anzaldúa. Nos queda tejer ese diálogo. Linda Alcoff, que es una estadounidense de origen panameño que vive en Estados Unidos. Yo quiero escribirle porque ella tiene la versión del giro de colonial solamente muy masculino. He dicho, antes de que se acabe la pandemia, pero no lo he hecho, pero me gustaría decirle, y ella ha escrito textos sobre feminismos preciosos. Entonces es una cuestión también, y esta es una pregunta de que la difusión está muy encerrada, la del feminismo de América Latina. Tal vez los puentes los traza autoras como Silvia Federici, pero ¿cómo salir? No sé, son cosas que estoy pensando aquí con ustedes. Y 2 más, que llamamos trayectorias, que ya no son textos escritos, sino formas de hacer, formas de proceder, que son 2. Las trayectorias indígenas, y son varias formas de hacer. Una,
reconocer formas de pensamiento cuya hondura no quedan captadas en el lenguaje escrito. Y aquí Laura nos lo anunciaba con el video. No es lo mismo leer que ver ese video y ver a una mujer teórica de estas cocinando. No es lo mismo, ¿sí? Apelar a la escritura multilingüe. En quechua, en aymara, ¿sí? Hay otra Silvia, no la tengo por aquí, no recuerdo el apellido exactamente, también ella apela a distintos lenguajes. Guaraní, no sé. Teorizar usando categorías de mundos indígenas, Abya-Yala. Entonces las feministas se dicen somos del Abya-Yala. Innovar metodologías de investigación y formaciones, el taller de historia oral andina, pero también estoy dando puros ejemplos de las feministas porque, pues, para ir adentrándonos al tercer tema. Taller de historia oral andina, pero sociología de la imagen. Ese trabajo de Silvia Rivera Cusicanqui es precioso. El trabajo de las compañeras de, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo, unas en Guatemala, de otras voces que hacen un trabajo de fotografía y música precioso. O sea, son otras metodologías. Citar a los propios intelectuales vivos y muertos, no solamente a los intelectuales eurocéntricos o de la academia estadounidense, que es lo mismo, pero citar a los propios intelectuales, y esos propios intelectuales son también los de las luchas. Otra práctica es subvertir políticas de representación, con voz propia, aquí está, subvertir políticas de representación coloniales de las naciones indígenas. Entonces está el trabajo que les decía de Con Voz Propia, que hacen una fotografía de las mujeres indígenas, de ellas mismas, unos autorretratos, porque están cansadas de que exoticen a lo indígena, que lo pongan en el pasado, particularmente a la mujer indígena, con estas imágenes muy turísticas, y ellas dicen, empezamos a retratarnos nosotras y a hablar con voz propia. O los audiovisuales de Graciela Guaraní, que advierten mucho ese peligro de poner lo indígena en el pasado y lo indígena asociado exclusivamente a lo espiritual y lo artesanal, porque se pierden de vista, por ejemplo, las luchas territoriales. Entonces son algunas prácticas muy indígenas que se incorporan sin tener que ser indígena. Y nos parecía importante reconocerlas. Y también unos modos de hacer unas prácticas, unas trayectorias afrodiaspóricas. Son unas 6 o 7. Entablar diálogos con intelectuales de África. La compañera que preguntó, o sea, como, digamos que algo muy descolonial es entablar esos diálogos directamente. Y se ha hecho sobre todo con África. Reconocer múltiples formas de autodenominación, ¿sí? Entonces podemos ser de la Abya-Yala, pero del mundo andino, o afrodescendientes, afrodiaspóricos. Esto es una reivindicación muy atada a las luchas afro, que se incorporan en lo descolonial. Usar nociones de filosofía de matriz africana, por ejemplo el Ubuntu. Han sido muchas más las nociones asociadas a lo indígena, pero también se busca utilizar nociones de matriz africana. Reavivar religiones de matriz africana. Y que es lo más lindo y es lo que estamos haciendo de cierta manera en esta sesión, y a mí me gusta muchísimo, hacer un recuento. Esto es descolonial, esto es descolonizar el saber. Hacer un recuento de los intelectuales, un gesto de mantener vivas las luchas, previas, sin las cuales, sin cuya persistencia, no estarían las luchas contemporáneas. Y entonces es una invitación a que cada quien haga un recuento de sus propias luchas, y ahí cabe la abuela, ¿sí? Ahí cabe mi abuela, que me enseñó el amor al estudio, ¿sí? El amor a la tierra, el volver a la tierra, ¿sí? Entonces, en sus propias investigaciones, ojalá puedan hacer un recuento de sus intelectuales vivos y muertos, sin cuya lucha no hubiera podido ustedes estar donde están. Esto es algo descolonial de inspiración afrodiaspórica. Yo les puse aquí mis intelectuales
afros que están en mi trayectoria, que me han marcado, pero a mí, cada quien hace los suyos. Los menciono solo por hacer un poquito por conocernos. Teatro experimental para negros de Abdías do Nascimento en los 40, eso bellísimo, le enseñaba a obreros y obreras afros teatro, ¿sí? En ese momento la gente afro no participaba en el teatro, pintaban a la gente de negro, a la gente blanca. Entonces él dijo, no, tienen que salir a escena. Entonces empezó su escuela, pero se dio cuenta que no sabían leer ni escribir y entonces les hizo alfabetización primero, una cosa preciosa. Y él vino a Cali en los años 50 y en Cali surgió el Teatro Experimental de Cali. Y aquí se habla como si fuera algo que surgió de los intelectuales y ya no, tiene una conexión Brasil-Colombia y se desconoce. Entonces descolonizar es también empezar a ver esos puentes que se tejieron. Césaire con su discurso sobre el colonialismo, son 8 páginas, bellísimo, y utiliza esa frase, perros guardianes del colonialismo, a los científicos eurocéntricos, diríamos ahora, ¿no? Al final él fue expulsado del Partido Comunista Francés por atreverse a reivindicar el racismo como otra fuente de opresión. Frantz Fanon, con los condenados de la tierra, máscaras blancas, pieles negras, máscaras blancas. Silvia Winter, una mujer que poco conocemos para quienes les interesa el arte. Miren, hablaba sobre la relación Caribe, Occidente, África, racialidad, producción de conocimiento, hacía cine, hacía filosofía, o sea, una cosa impresionante esta mujer. Creo que de Jamaica. Zapata Olivella, que hizo unas críticas a la vida estadounidense. Un intelectual afrocolombiano. Nicomedes Santa Cruz, que tuvo en radio, televisión, prensa en Perú. Victoria Santa Cruz, no sé si han visto el poema de Negra Soy. Negra, 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 y es como una experiencia racista que la marcó cuando era pequeña, le permitió luego desarrollar sus artes escénicas. Búsquenla, es muy bonita. Me gritaron negra. Y si tuviéramos tiempo, veríamos, o bueno, véanlo ustedes cuando puedan, Eusen Palsy, también de Martinica, una directora de cine que escribió Sugarcane Alley, que es el callejón sin salida de la caña de azúcar, y es una historia en la que se ubica en el momento en el que se acaba la esclavitud en Martinica. Esa noche, ¿qué pasa? Hay una escena que es brutal, la tengo ahí, que es, wow, bueno, es fuerte, es muy linda, es muy bella. Se las puedo pasar después si quieren. Entonces, fíjense que tenemos muchas corrientes de pensamiento que nutrieron el giro descolonial, que no es algo que nació de la nada en el 2000, sino que se venía tejiendo, pero que hubo un giro. Luego podemos hablar de cuál es el giro exactamente, y es el antiesencialismo, poder hacer una crítica desde el antiesencialismo, pero recuperando lo propio, sin que lo propio sea una esencia de la búsqueda de lo latinoamericano, que es lo que ha caracterizado, lo que caracterizó nuestro pensamiento crítico hasta los 80s. Y también además de unas corrientes, unas formas de hacer muy indígenas y muy afro, y que no las terminamos de nombrar así. Entonces nosotras en el texto queríamos nombrarlas para que lo podamos reconocer. Bueno, este es el Ubuntu. Soy porque somos. ¿Sí? Bueno, eso en términos de lo que formó lo descolonial, de sus bases, sus inspiraciones. ¿Qué ha pasado con el feminismo? Y vamos al tercer punto. Yo digo 4 cosas y les pido que luego sigamos alimentando esta reflexión. Ha sido una teorización a partir la feminista, el feminismo descolonial, con los movimientos sociales, cosa que no pasa con todos los teóricos descoloniales. Las de las feministas, todas, es que todas hablan con movimientos sociales, es impresionante. Son impresionantes estas mujeres. Entonces, esta es una forma de hacer feminismo descolonial. Sin un lenguaje endogámico, cualquiera puede leer, ustedes se sienten a leer
ciertos textos del giro de colonial, de ciertos autores, y es, o entras religiosamente a repetir esos conceptos o te quedas fuera del debate. Estas mujeres rehuyen del lenguaje endogámico, y ese es un gesto de eludir también el androcentrismo muy importante. Hay un diálogo escritural entre ellas, y no solamente escritural, sino real. Hay, no sé si tienen si vieron o tienen la ocasión de hacerlo, un video en el que habla Silvia Rivera Cusicanqui con Silvia Federici en México, en la Feria del Libro. Es muy lindo, es muy bonito, pero se sientan a conversar entre ellas, y eso es una fiesta. Hay una apertura. Yo no sé si las estoy romantizando mucho, pero necesitamos romantizarlas por lo último. Pues madre, no son reconocidas por los colegas descoloniales. Y no son reconocidos sus aportes. Entonces están a veces descubriendo el agua tibia en las teorizaciones, cuando ellas lo venían diciendo desde hace rato, o al menos desde el 2010 con fuerza. Y aquí hay algo importante. Yo añadiría un quinto punto que tiene que ver con lo que nos dijo Laura. Mucha de la difusión ha sido audiovisual. Y esto no es solamente que están las TIC y que hoy podemos hacer audiovisuales, tiene que ver con una puesta en escena. Tiene que ver con poner, no sé, tenemos que pensar qué hay ahí. Pero a mí no me emociona tanto un video de un teórico de estos como de una mujer, de estas mujeres. Hay algo ahí en lo audiovisual que es una puesta en escena distinta. Y por eso, con el YouTube, desde el 2010, se dispararon y se dieron a conocer. Porque no escribían antes, porque no había circuitos, no se veían. Eso lo tenemos que conversar, lo tenemos que estudiar. Pero hay una puesta en escena distinta en lo audiovisual. Bueno, ¿quieren comentar algo hasta aquí? O porque nos vamos de una con los aportes y conversamos. ¿Nos vamos con los aportes y conversamos después? Bueno, entonces los aportes feministas para descolonizar la lectura de los movimientos sociales. Entonces, en ese texto, segundo que les comenté, Carolina y yo clasificamos, nos tocaba hacerlo porque era la invitación del Oxford Handbook, que es bien colonial, que quiere clasificarlo todo y tener 4 grupos de conceptos. Y no los vamos a explicar, pero sí los vamos a ver en ramilletes, y si quieren nos detenemos en alguno. Entonces, conceptos que amplían la temporalidad, conceptos que van más allá y en contra del Estado, que apuntan a la diversidad epistémica y que expanden el sentido de la lucha. Conceptos para estudiar los movimientos sociales. Todo esto es para estudiar movimientos sociales. Aquí yo les voy a mostrar a todos, pero les puse un asterisco a los que son feministas. Entonces arrancamos, ¿sí? Bueno, los que amplían la temporalidad. Hay varios. De los más bonitos, luchas anticoloniales. Ojo, el concepto de movimientos sociales, dice Raquel Gutiérrez y Silvia Rivera Cusicanqui, se quedó corto. Julieta Paredes también. Se quedó corto. No podemos usar movimientos sociales para dar cuenta de la resistencia indígena y afro. Hablemos más bien de luchas anticoloniales que captan ese largo aliento de la acción colectiva. Movimientos sociales se queda corto. Entonces, es la contemporaneidad. ¿Cómo podemos hablar de la contemporaneidad de lo indígena en sus formas de hacer modernidad? Y no como algo que está en el pasado y que cuando salte hacia el mundo civilizado va a poder entrar a la modernidad, sino cómo reconocer sus aportes en estos 200 años de modernidad para algunos, 500 para otros. Asimismo, ¿cómo podemos reconocer en las luchas de movimientos sociales temporalidades diversas? En movimientos sociales se habla de los ciclos de protesta y las redes sumergidas. Ciclos de protesta, Criesi, creo, no me acuerdo el nombre exactamente, es con K, bueno, y en las redes sumergidas, Melucci, y ella, pero siempre se supone que son así, picos, protesta, redes sumergidas,
ciclos, ¿no? Y ella dice, no, hay movimientos cíclicos, hay movimientos en espiral, hay movimientos que nos hablan de la irreversibilidad de los daños. Y no solamente además está el movimiento revolucionario, que es cuando haya plena conciencia, lleguemos a la revolución en sentido marxista. Conceptos que van más allá y en contra del Estado, el sistema comunal indígena, que es la tesis doctoral de Gladys Sulzul, precioso, precioso. Nos habla de unas formas de gobierno que no le dan la espalda al Estado, pero van más allá del Estado en Guatemala. ¿Mm? Conceptos de diversidad epistémica, aquí hay dos grupos. Unos que van a denunciar el reduccionismo epistémico, son muchos, muchos. Colonialidad del saber, eurocentrismo, occidentalismo, imperialismo, euroexclusivismo, ecogeno, etnocidio, sociología de las ausencias, apropiación epistémica, y uno muy lindo que Silvia Rivera Cusicanqui trabaja a partir de Pablo González Casanova, lo desprende de su teoría desarrollista, que es una teoría de su tinte desarrollista, porque es un concepto que viene de la teoría económica de la dependencia, de la Escuela de la Dependencia en Economía, y habla del colonialismo interno como ese proceso que se aloja inconscientemente y que produce una subjetividad, y que es contra el que tenemos que luchar cada uno y cada uno de nosotros. O sea, el colonialismo va por dentro. Por eso lo de la herida colonial. Entonces, las perspectivas descoloniales para estudiar los movimientos permiten señalarnos el reduccionismo epistémico, pero a la vez buscan una epistemología afirmativa, ¿sí? Que piensa en términos de diversidad, de pluriversidad, la afroepistemología, por ejemplo, de Jesús Chucho García en Venezuela. Y Silvia Rivera Cusicanqui tiene el pensamiento cheje, que ustedes lo pueden ver en qué consiste, en el video que nos recomienda Laura. Ya lo central no es una síntesis, tesis, antítesis, síntesis marxista, sino una yuxtaposición entre el ser y no ser, ser blanco y ser no blanco. ¿Y qué pasa ahí? Y cómo vivimos con las contradicciones. Y cómo lo colonial implica una yuxtaposición de ser y no ser. Bueno. Y finalmente, conceptos, no me salió aquí. Finalmente, conceptos que amplían el sentido de lo político. No me salió en esta lámina, pero son conceptos que amplían el sentido de lo político. Y aquí distinguimos dos grupos. Y aquí es donde el aporte feminista lo dejé para el final, porque es donde el aporte feminista es impresionante. Y Emilia, aquí viene lo del puente. Y es, las luchas no son solamente humanas. Y aquí el puente, Emilia, es con los estudios de ciencia y tecnología. Vía teorías eurocéntricas están los estudios de ciencia y tecnología de Michel Serres, John Lowe, Bruno Latour, incluso Haraway, feminismo cyborg, Haraway, Rosy Braidotti como feminista cyborg, y ellas nos vienen diciendo la modernidad, nunca hemos sido modernos en el sentido de que aquello que mueve el mundo no es solamente lo humano, y la modernidad es exclusivamente antropocéntrica, está centrada en lo humano. Quitado Dios, el teocentrismo, pasamos al antropocentrismo. Entonces los estudios de ciencia y tecnología nos dicen, el mundo no está hecho solo de lo humano, hay que rescatar lo no humano. Estas teóricas feministas, descoloniales y comunitarias, ya les vamos a poner, ya les ponemos su nombre y apellido, hacen eso mismo, pero lo hacen con una amplitud epistémica mucho mayor. Y nos dicen, las luchas no son solo humanas. Y hay una cantidad de conceptos bellísimos, bellísimos de estas mujeres, como el de Marisol de la Cadena, de ontologías relacionales, y ella estudia en su etnografía en Perú a los otros no tan humanos, other than non-human beings, otros no tan humanos, que es la laguna, el humedal, y también las ontologías relacionales. Silvia Rivera Cusicanqui habla de las fuerzas naturales, el viento, el río. Cuando se hace consulta, hay que consultarle al río si quiere ser intervenido, a la montaña, no solamente a la gente que vive ahí, y para eso se tiene que llamar a chamanes, lo dice abiertamente. El Pachacuti,
El mundo al revés, pero con otros ritmos, de Raquel Gutiérrez y Sibeki. La espiritualidad de Silvia Marcos. Silvia Marcos creo que es argentina. Ella habla de la espiritualidad y lo espiritual presente en la lucha, no solamente lo humano. Y otro grupo de conceptos que amplían el sentido de lo político, ojo que no está ahí, es lo colonial con otro sistema de opresión, no es lo colonial, lo colonial, lo colonial. Uno que dio un paso en ese sentido fue Quijano, la colonialidad del poder, que habla de una distribución, una jerarquización racial del trabajo, los blancos, caucasio, indígena, lo afro. Abajo, Lugonés, que murió el año pasado, La colonialidad del género, Pedagogías de la crueldad de Rita Laura Segato, Entronque patriarcal de Julieta Paredes, Patriarcado originario ancestral, que plantea algo distinto al anterior, de Lorena Capnal. Toda una cantidad de conceptos, y con esto termino, que nos dicen, que nos amplían el sentido de lo político, que es la cuarta. Expanden el sentido de la lucha, de lo político en una lucha. Entonces, hay aportes maravillosos. Y en este último grupo de conceptos es donde las feministas han aportado más. Bueno, esta es la presentación que les traía, compañeras, compañeros. Muchas gracias, Juliana, con toda esta información y estas experiencias que nos cuentas, que realmente son muy ampliadoras, y siento que un poco también son muy buenas como para cuestionar nuestros lugares comunes, siento, como cosas que uno tiene asumido, que pasan o no pasan en ciertos lugares, sobre todo en la academia, y que realmente marcan como una tendencia a cómo se construye el saber y cómo también se excluye el saber, incluso como esto de, bueno, los aportes feministas en la teoría decolonial, que no son muy rescatados, o tampoco rescatar la historia de la emergencia de esa decolonialidad y entenderlo como un giro. Pero bueno, ahora como decíamos antes, la idea es que las que están presentes ahora del diploma, entre todas podamos seguir conversando un ratito más que nos queda sobre estos temas, si les quedó alguna pregunta, o bueno. O comentarios. Comentario, claro. Yo en mi caso, re feliz de haber escuchado todo esto. Habitualmente en el mundo de las organizaciones sociales no nos encontramos mucho con estos tipos de reflexiones, sino con la otra corriente que nos forma en los temas de organizaciones de la sociedad civil, que es más la técnico-administrativa, digamos, por ponerle, y no la de la reflexión crítica, y que es algo que tenemos como una deuda bastante grande, así que estoy muy feliz. No esperaba encontrarme con todas estas reflexiones. No he leído muchísimo de los materiales que mencionaste, no los he visto en mi vida, así que estaba ahí, dele a anotar, y si después nos mandás la presentación, que ahí están más, porque no se ve muy bien, porque está muy clarito. No pude ver muchos, estaba como muy clarito los nombres, y por ejemplo, qué sé yo, de Fran Fanon había leído otro que me maravilló, pero me parece interesantísimo poder ahondar en esto y poder seguir construyendo desde la reflexión crítica el mundo de las organizaciones. Y poder vincular esto de los movimientos sociales con el otro tipo de organizaciones que son más estructuradas desde otros ámbitos, digamos. Me encantó. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Laura. La idea es abrumar. O sea, pedagógicamente uno dice, ¿cómo enseño? Pero aquí hay que abrumar, y es a propósito. Entonces, si se sienten abrumados, bien, esa era la idea. Pero es decir, mire, es tan amplio, no es el programa Modernidad, Colonialidad, y esto es una deuda que yo tenía conmigo misma, porque el libro que yo escribí de mi tesis es Programa Modernidad, Colonialidad. Solamente, y después, no, por Dios, no. Y entonces, y sacaron la segunda edición, y yo, no, o sea, no. Entonces necesitaba como hacer esto. Y en el texto está todo lo mismo, con detallitos.
excepto las inspiraciones que nos dijeron que las quitáramos, que eso no era relevante teóricamente, y tú decías, no, entonces no las quitaron, pero yo les puedo mandar una versión para circulación nuestra, y ahí están, y es tejer y ver que esto es muy amplio y que hay mucho por donde meterse. Es eso, esa es la idea. Por mi parte, yo no hago parte del diplomado, estoy un poco vinculada más con la Flaxo, y me llamó mucho la atención cómo habías planteado el nombre de la sesión. Y creo que por eso entré, porque justo, y lo dijiste al inicio de tu charla, como que le cambiaste el enfoque. Entonces, normalmente, o al menos en la organización en la que yo estoy trabajando, que es un fondo feminista, estamos buscando o estamos haciendo una reflexión de por qué deberíamos de llamarnos feministas y decoloniales. Y desde tu perspectiva, como que me diste un montón de elementos para poder pensar esa definición que estamos buscando y que estamos buscando también bajar a otros fondos, ¿no? O sea, si en donde estoy es un fondo que fue el primer fondo global del sur, entonces, como, pues, ¿de qué otra forma podíamos llevar este conocimiento? O lo estoy pensando, incluso... ¿Dónde está Diana? ¿En Fondos Millas. No, ¿en qué parte? En México. En México, ya. Y justamente por eso, porque estoy en México, mucho de mi pensamiento decolonial o la construcción viene del zapatismo. Y no tenía tanto conocimiento de otras latitudes. Me hace mucho sentido lo que dices. Recuerdo en la Sexta, las mujeres zapatistas decían, es que cuando surgimos en el 94, Europa vino y nos tomó fotos y nos dijo y tomó notas de cómo éramos o de quién éramos. Y para el 2006, nosotras pudimos decir, nosotras somos esto, con todas las herramientas justamente de video, de audio que habían dejado. Entonces, un montón de cosas me resonaron y las pude ubicar desde otro tono y creo que nos va a ayudar un montón. Gracias. Gracias, Diana. Pues ahí tú, en el texto, yo le referencio, bueno, a las colegas que se llaman a sí mismas feministas descoloniales, Yuderquia Espinosa, Karina, no me acuerdo el apellido, bueno, todas estas feministas. Y ahí digamos que hay matices. Yo no soy reconocida como feminista descolonial, por ejemplo. Incluso me dijeron, es que tú no haces trabajo de base. Y yo, hijo de madre, o sea, bueno, no hago trabajo de base solamente, bueno. Entonces, a partir de ese cuestionamiento, yo empecé a escribir con los movimientos sociales. Todo lo que yo escribo es con movimientos sociales. O sea, nos sentamos a escribir. La semana pasada terminé un capítulo con un amigo campesino y nos sentamos a escribir juntos. ¿Cómo? No sé cómo lo hacemos. Y hacer videos. Pero, o sea, es complejo, no es fácil, pero nos sentamos y yo lo aprendí con Arturo Escobar. También eso, o sea, sentarse a teorizar con los movimientos sociales. Yo lo vi a él en vivo y en directo y eso fue muy inspirador para mí. Teorizar con una compañera del PCN de un río y era sentarse de par a par, intercambiando contenciones, no la horizontalidad. Y yo le hago una crítica al feminismo. Tal vez ustedes conozcan a Evelyn Fox Keller, que propone que no pensemos en términos de sujeto conociendo a un objeto, sino sujeto raya con sujeto, y que haya una horizontalidad. Yo que vengo de la psicología comunitaria, pues claro, es esa horizontalidad, pero no, yo no puedo pretender una horizontalidad en el campo, porque ni siquiera sé subirme a un caballo. Bien, ahí ya tiene que haber una jerarquía y me tiene que ayudar el compañero que campesino que sabe más. Y para moverse en el mundo editorial, pues yo sé más, que soy del mundo académico. Entonces, ¿cómo podemos pensar en una jerarquía móvil o una horizontalidad móvil? También es como algo que me ha rondado la cabeza. ¿Y qué significa realmente ser feminista descolonial? Trabajar con organizaciones de base, pero ¿cómo? ¿Tienes que visibilizarlo y tiene que ser tu bandera? O no lo sé. Ahí podemos caer en unos dogmatismos también fuertes, no sé, son discusiones que tenemos abiertas. Está también Diana Gómez en Colombia, que es otra feminista descolonial, y están esas dos corrientes, feminismo descolonial y feminismo comunitario.
que tiene toda la herencia anarquista. Bueno. A Silvia Rivera Cusicanqui seguro quema este texto si lo ve y ve que la pusimos como descolonial, pero todo era para decir Silvia Rivera Cusicanqui es lo máximo. Entonces yo insisto en que ella es descolonial, a ella no le gusta ese concepto, pero no importa. Creo que lo descolonial logró consolidarse y logró abrir un hueco en las mallas curriculares, entonces traigámosla a ella y que lo transforme. No sé, son estrategias, pero ¿qué es el feminismo descolonial? Es tarea ardua de responder, Diana, eso ya nos contarás cómo lo resolvieron. Karina Vidaseca. Juliana, y pensando en esto que decía de la experiencia de escribir un capítulo de un libro con un campesino, quería, claro, preguntarte un poco cómo fue la experiencia, pero también cómo fue meter eso en la academia, digamos, y de visibilizarlo y que, bueno, y que sea aceptado y legitimado como algo en los estándares académicos que se supone, o sea, que nos obligan a cumplir. Pues para mí es una práctica de investigación feminista y descolonial. Las dos cosas, feminista y descolonial. Me decían, es IAP, investigación en acción participativa. No. Es investigación colaborativa. No. ¿Qué es? Y yo, cuño, es feminismo, no sé cómo decirlo, es feminismo descolonial. No, feminismo y descolonial. No sé. ¿Y qué ha implicado? Ha implicado muchas cosas, Verónica, muchas metidas de pata mía, porque al principio lo que yo hacía, tengo varios textos, ya tengo como 6. Entonces, ¿qué implica? Que tardas mucho escribiéndolos, porque la gente de los movimientos sociales nunca tiene tiempo, a mí me están pagando para escribir, ellos no, siempre te dejan colgada. Toda la producción teórica se hace en la cocina, esto que más o menos que seguro vio Laura en el video, se hace en la cocina, recogiendo las matas, esperando el jeep para subir a la montaña, ahí se hace la teorización. Aguantar burlas que se burlen, porque yo les digo, les voy a decir, esto se llama epistemología, una palabra inmunda. Entonces le mando luego lo de los Lelutiers de epistemología, de la cumbia epistemológica, o sea, poder reírse de uno misma. La metida de pata es que yo al principio las ponía a ellas de primeras y a mí de últimas, como hacía Arturo Escobar, pero es que Arturo Escobar ya es el mega, yo ni siquiera, para que me citen tengo que estar, o sea, una cantidad de lógicas académicas que yo me las saltaba en contra de mí misma. Entonces, como me dijo una vez una activista, pero no seas tonta, a ti eso te cuenta, a mí ni me vale. Ponte tú de primeras que eso es para ti, a nosotras no. Luego ceder espacios, presentación, porque hacemos escritura y todas las presentaciones las hacemos juntas con organizaciones. Y luego que se conozcan entre organizaciones, entonces uno queda por fuera, porque es más aburrida la academia, entonces ya yo tengo que saber de una a través de otra organización. Hacemos ese cruce entre organizaciones y ha sido bonito, pero ha sido lento, mi producción académica es lenta, no soy senior, no sé qué, como el CONICET que tienen ustedes aquí, de conciencia, no tengo el índice de citación alto, no, como unas renuncias que yo a veces me las cuestiono. No es que la descolonización es dolorosa también, tiene unos costos duros, pero bueno, regresé a Colombia de adulta y mis panas del alma son la gente de los movimientos sociales, entonces eso también es bonito. Sí, no sé, no es tan fácil, no es fácil, Verónica, no ha sido fácil. No es que, lo descolonial, no, y menos siendo feminista, no sé, tiene muchas cosas. Ahora una colega que está haciendo un doctorado en Argentina nos tomó como caso de estudio de cómo producimos literacidad, movimientos sociales, academia, no sé qué vaya a salir ahí. No sé. Qué interesante. No sé, no es fácil, no es, lo heroico, ni... Pero bueno. Hola, quisiera hacerte una pregunta, Juliana, ahora que tú estabas hablando de, bueno, que estás en Colombia. Y justo en Colombia estamos... Sí, soy venezolanísima. Sí, mi corazón hizo así.
Y bueno, que en Colombia estamos viendo todo lo que está pasando desde abril, y pensaba justamente en este dilema de la relación movimientos sociales academia, en esa horizontalidad, ¿cómo que le dices tú? Móvil. ¿Cómo crees tú que ha aportado todo lo que han ustedes construido a lo largo de estas décadas en esto que está pasando en la calle y en la organización popular, comunitaria, feminista, campesina, colombiana? Todo el mundo tiene los ojos y el corazón puestos ahí, ¿no? ¿Tú dónde estás, Siri? Yo estoy en Buenos Aires. Bueno, pues mira, yo creo que ahorita lo que ha pasado es que estamos recogiendo años de lucha, y no colombiana. Fe y Alegría es venezolana. Fe y Alegría de la Teología de la Liberación es venezolana, y es la que formó, la que lanzó la necesidad de educar a los niños, niñas desfavorecidos. Y aquí, sí, ahorita estamos recogiendo lo de unos 40 años de lucha. ¿Qué pasó? Cuando llegó la arremetida neoliberal en los años 90, pareció que todo el pensamiento crítico latinoamericano, IAP, Educación Popular, Teología de la Liberación, Teoría de la Dependencia, todas esas reflexiones de los años 70, pa'l piso. Chao, silencio. No, siguieron como agroecología, siguieron como procesos de formación con mujeres populares, siguieron en una baja intensidad formando y formando gente. Entonces ahorita, ¿qué pasa? Están los jóvenes de la primera línea inspirados en Chile, entonces de movimiento a movimiento. De movimiento a movimiento es el conocimiento, eso es muy bonito, pero también detrás de ellos están las mamás de la primera línea, que yo no sé si en Chile hubo mamás también, o no, no lo sé. Si hubo, tengo que llamar a mis amigos venezolanos, chilenos para conversar, pero las mamás en la primera línea y todas las ollas comunitarias, y lo que está pasando es que la gente está manteniendo los bloqueos para poder comer, porque no estaban comiendo. ¿Y qué pasa en las ollas comunitarias? Las ollas comunitarias articulan toda la experiencia organizativa de las mamás de los muchachos, toda la agroecología, todo el movimiento ciudad-campo que se tejió durante la pandemia, todo el movimiento de educación popular, educación artística, todo está confluyendo alrededor de la olla, y en ese sentido es muy esperanzador. Estamos por fin viendo que esta vaina sirvió para algo, coño. O sea, tantos años de lucha, y de lucha interconectada, porque si la gente campesina de las zonas humanitarias resistió la arremetida paramilitar, fue porque el MST los visitó, fue porque hicieron encuentros con los zapatistas. O sea, necesitamos visibilizar esos puentes entre movimientos sociales que nos sostuvieron durante tantos años. En el caso de Colombia, ¿sí? El hecho de que cuando fueron las protestas en el 2019, ustedes me imagino que habrán visto las noticias, estallido latinoamericano, efecto dominó, se enciende América Latina. Coño, se enciende, no, estamos recuperando la canción de los prisioneros que se convirtió en un himno. Nosotros estábamos ahí, o sea, estaba sosteniéndose, estábamos ahí, hubo algo, pasó algo, no fue en vano sentarnos a escuchar a los prisioneros. O sea, no, ahí estaba, quedó en el corazón. O sea, no fue en vano admirar a los zapatistas, sensibilizarnos con los mapuches. O sea, todo esto está confluyendo en este momento. Nuestra tarea va a ser poder visibilizar esos puentes, Ahora que Laura hablaba de las ONGs, sí, son más instituidas, y yo vengo de esa tradición crítica de la ONGización, Laura, la crítica a la cooperación internacional, coño, pero en este momento las ONGs están teniendo una labor crítica que tenemos que reconocerla. O sea, no podemos quedarnos en la crítica, por lo desinstitucional y por vivan los movimientos sociales. Podríamos hablar incluso de luchas que incorporan a movimientos sociales y las ONG y esas solidaridades y esas garantías. Y rápido corran que van a incendiar la casa de la abogada que lleva los 43 casos de los muchachitos detenidos. ¿Quién llega a la ONG? Entonces, para mí es también un cuestionamiento a esa crítica ONGera, y eso en materia, me imagino, del diplomado que ustedes están teniendo, porque es sociedad civil. O sea, aquí hay que reacomodarse conceptualmente
teniendo mucha fe en lo que hacemos, y esto es muy caribeño, muy venezolano, mucha megalomanía, pero a mí me gusta la megalomanía. Nosotros podemos teorizar, reinventarnos, este es el momento ahorita. Bueno, sí. Es muy interesante todo lo que contás, Juliana, y está creo que muy en línea con lo que venimos conversando en las clases del diploma. Zairi Martínez Araujo, que acaba de intervenir, la presento, es profesora del diploma, y justamente esta semana junto a Verónica Soto Pimentel, que se tuvo que retirar, tuvieron su clase sobre movimientos de mujeres feministas y disidencias en América Latina, que justo encuadra, digamos, este conversatorio, y que recupera varias de las cuestiones que Juliana, tú has desarrollado de una forma tan clara, y además nosotras somos fanáticas tuyas, ya lo sabemos, ya lo sabés, por otros años, hemos leído toda tu literatura y nos gusta, y en esto creo que quería traer solamente una reflexión, pero a modo de aporte, es muy interesante esto que contás sobre esta situación, este escenario que vive Colombia hoy como un emergente de 40 años de organización y de construcción de los movimientos sociales, de los movimientos populares, de las redes, y me hizo acordar mucho a pensar también lo que fue para nosotros en Argentina el estallido, el 2001, claro, y lo que significaron los diferentes procesos de acción colectiva, en otro nivel, sin querer hacer comparaciones, sin contextos diferentes y trayectorias diferentes, pero que efectivamente tienen algunas reminiscencias que no podés, vos decías lo de que las personas participan de las acciones colectivas porque son formas de hacer, también de parar la olla, de poder acceder a lo mínimo indispensable. Yo me acuerdo de esas épocas cuando los piquetes duraban semanas y hasta meses, y en los piquetes lo que el núcleo central era la olla popular y la reproducción de la vida en esos momentos, ¿no? Y en eso me trajo. Pero también me hizo acordar mucho a esto que en Argentina también discutimos mucho sobre el movimiento feminista, sobre los movimientos de mujeres, que si bien emergen con fuerza en el 2015, con el Ni Una Menos y con una masificación, son producto de 40 años de lucha también, ¿no? Desde el proceso de la democracia esta parte, el movimiento de mujeres y del movimiento feminista ha ido dando pasos y avanzando en diferentes sentidos, con contradicciones, con desafíos, con problemas, pero que efectivamente son eso, ¿no? Y está bueno esto de recuperar esa mirada histórica y esa mirada relacional de los movimientos, entendiéndolos en su entramado histórico y contextual, ¿no? Sumamente interesante. Creo que en eso, efectivamente, la perspectiva decolonial y la perspectiva feminista, el feminismo decolonial, trae herramientas muy interesantes para pensarse, y que traen todo esto que vos decís, y que la verdad me emociona escucharlo desde una mirada tan crítica sobre tu propia práctica, ¿no? De poder aceptar las tensiones que nos atraviesan a nosotros también, como investigadores, como militantes, como activistas, que no es perfecto, que uno se define feminista, pero después se da cuenta que en la práctica ese feminismo se pone en tensión constantemente, nos definimos de coloniales y constantemente también estamos en tensión. Asumirlo y ponerlo en la mesa también tiene una riqueza, ¿no? Y habla de una perspectiva también de cómo se transforma la realidad, que es cuestionándola, ¿no? Poniéndola en discusión y no aceptándola como algo dado, o dejemos de mirar en lo que debe ser y miremos lo que hacemos y cómo lo hacemos. Eso. Sí. Muchas gracias, Agustina. Pues no sé si alguien más quiere compartir algo. Laura, gracias, y otro compañero que también se fue. Juliana, te vamos a pedir por correo si nos compartís la presentación y los materiales de... Si quieren, la presentación dice lo que dice el material. Ah, perfecto. Si quieren, les paso ¿nos compartís? Exacto, el material. Buenísimo. Con gusto. Buenísimo. Emilia, dale, sí. Sí, no sé, es como también reflexión, consulta, compartir algunas miradas.
con lo que decía Juliana, al menos también desde el trabajo de campo de diseño que hacemos mucho con las organizaciones, esta tensión de la horizontalidad y de los conocimientos, ¿no? Como está todo el tiempo el conocimiento técnico, digamos, llamémosle, y los otros, y también caer en esos errores de decir, ah, no, esto es horizontal, todos sabemos lo mismo, y no, digamos, también en la producción visual o en la producción de objetos, que es lo que hacemos, digamos, hay que trabajar bien esos matices, digamos, para no caer en colonialismo, pero tampoco en, no sé qué palabra tiene, pero yo lo pienso como achatar todo, como poner todo en un mismo nivel que le saca la riqueza a los conocimientos. Y un poco pensaba en esa que decías, la herida colonial, ¿no? Porque también tenemos esa culpa de la formación universitaria blanca, clase mediera, todo el tiempo, digo, al menos a mí y a nosotros nos pasa cuando trabajamos, y no sé, también, al menos incluso yo personalmente, además de diseño, tengo estudios en innovación, que es súper capitalista, productivo, eficiente, y es como que todo el tiempo entran en juego y en contradicción, pero eso, no los podés negar tampoco, no sé, como, por eso al menos a mí toda esta charla, que yo que no hago teoría, me resuena mucho desde otras formas de trabajo, pero me emociona también saber qué pasa en otros lugares, no sé cómo decirlo. Y en eso quería preguntar también algo más específico, pero me parece re interesante esto de la escritura. Bueno, vos lo hablabas más con las organizaciones. En mi caso también nosotras, desde otro colectivo, a veces tratamos de hacer escritura colectiva, ¿no? Y es re difícil. No sé cómo decirlo. Sí. ¿Cómo se hace? Porque termina, digamos, todo el tiempo estamos en tensión y nos sentimos como súper patriarcales, poniendo una palabra de una sobre la otra y eligiendo, y no sé, también, no lo tengo desde la teoría, sino desde la práctica, ¿no? Pero los procesos de escritura colectiva, también para romper con esto de la autoría y la persona y la firma, al menos en mi ámbito la autoría no suma puntos, no suma honorario, no suma nada. Entonces queremos a veces generar estos procesos y nos cuesta. Entonces no sé qué hacer. Claro, bueno, hay varias cosas. Uno, que tampoco nos tenemos que obligar a hacerlo y reconocer que con una gente fluimos y con otra no. Es que se romantiza mucho, se esencializa mucho la colaboración y no. Hay gente con la que sí y hay otra con la que no. Nosotros escribimos después de haber compartido 4 años juntas, o 5, o 6. Yo he escrito con 2 organizaciones, sobre todo con la Asociación Herrera, pero después de mucho compartir, entonces escribimos en retrospectiva, pero eso tiene el costo de que no produces con artículos rápidos. Pero es en retrospectiva, no es sentarnos a crear, es recoger lo que ya hemos hablado. Entonces esa es la ventaja con su desventaja. Por otro lado, hay dos cosas más, Emilia, un texto de José Jorge Carvalho, que está en la revista Nómada, pues yo lo escribí con él, que se llama José Jorge Carvalho. Eso es un capítulo que tenemos pendientes ahí. José Jorge Carvalho, Daniel Mato, bueno, se formó en Venezuela, también trabajó en Venezuela. O sea, todos los que pasaron por Venezuela. O sea, eso es algo sobre lo que no hemos escrito. La deuda intelectual de América Latina con Venezuela. Pero bueno, paréntesis cerrado. Hay un texto en el que él plantea que el encuentro entre los saberes distintos, el que se ha considerado colonialmente episteme y doxa, tiene 2 características, son irreductibles e inconmensurables. El uno no se puede reducir al otro y el uno no se puede medir a partir de las medidas del otro. Si quieres lo buscas, está en Nómadas, pones Nómadas Carvalho Flores y ahí sale, y eso para teorización es chévere. Y por otro lado, escuchándote, otra tarea pendiente que tenemos es ver la heterogeneidad de los procesos coloniales, porque si tú me preguntas a mí, aquí en Colombia, no es nada al lado de Argentina. O sea, Argentina no es nada al lado de Colombia con la obsesión por los títulos. Aquí eres más persona porque tienes un título. Entonces es doctor, o sea, una cosa, pero enferma ya. Pero yo que vengo de Venezuela, en Venezuela para nada,
para nada. Es más, en Venezuela, Zairi me ayudará, mientras más títulos tengas, más humilde tienes que ser porque el Estado te ha dado mucho. ¿Así? Entonces, es entonces tendríamos que ver qué es eso, la herida colonial con respecto a la formación universitaria, por ejemplo, en Venezuela, no cabría. O sea, tú dices, no, pues yo estudié y también pude estudiar, o sea, incluso antes de Chávez, después de Chávez, había como mucho acceso a la educación que no pasa en Colombia, que es una, soy doctor, soy doctora, y se cree la gente ese cuento. Entonces, lo digo porque tendríamos que matizar esas diferencias coloniales de cómo se ha vivido lo colonial. O sea, nos queda esa tarea por delante. Ver puntos de conexión, reconocerlos. Entonces, por ejemplo, MST, zapatismo, con movimiento de resistencia campesina en Colombia, pero también ver diferencias coloniales, puentes y diferencias. No sé, es como una tarea que tenemos pendiente. Por ejemplo, lo afro en Argentina, bailas. O sea, es como un tema desconocido. En cambio, para nosotros en Venezuela, o sea, no, es otro, o sea, hay mucho que escribir todavía. Hay que sacarle el jugo a lo descolonial sin hacer de eso la salida, un dogma, para nada. A veces es fastidioso, se queda corto. Hay cosas que yo puedo explicar más desde otro feminismo. Yo doy un curso de feminismo en la Javeriana y paseo por los distintos feminismos sin ser dogmático. Generalmente llegan hombres, me gusta, salen todos feministas. O sea, no sé, es como renunciar también a lo dogmático. Y esa es como parte de la tarea que tenemos que hacer. Excelente, Juliana. Muchísimas gracias por tus respuestas. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario, consulta, aporte, reflexión, lo que... O seguimos conversando, también yo les paso, les dejo sí. los datos con Agustina, con Verónica. Sí, quedamos todas abrumadas con tanta información, la cantidad de autoras y autores. De verdad que tu objetivo se logró. Excelente. Fue a propósito, un objetivo muy caribeño, o sea, de como, veámoslo todo, ¿no? Pero, y no tiene que ser así. Hubiera podido estudiar una autora, pero... Capaz pero bueno. que sos descolonial feminista en vez de feminista descolonial. Sí, muy bueno. Está bueno. Algo así. Pero bueno, podemos seguir conversando. Claro que sí, Flavia, Diego, ahí vamos viendo. Yo les mando los textos que tengo y ahí hay muchos referentes. En el que se inspiró la presentación están los referentes para que ustedes vayan y indaguen y busquen sus propios caminos. Excelente, buenísimo. Muchísimas gracias, Juliana. Un aplauso. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. A todas, a todos por este momento. Desde ya que vamos a seguir construyendo puentes y redes y vamos a seguir construyendo estos espacios colectivos de reflexión porque creo que son muy, muy enriquecedores y que vale la pena hacer los esfuerzos, que es estar un día de semana en este horario, en este momento, dedicándole a esto, que en estos contextos de pandemia sabemos todos que es un lío, pero Juliana, te agradecemos doblemente el esfuerzo de haber dedicado estos tiempos para compartir con nosotras y con nosotros. Les agradezco a todas y a todos su participación en este conversatorio. Seguimos abiertos a todos los intercambios. Nos vemos con las y los compañeros en el campus virtual y esperamos seguir construyendo espacios. Agradecemos a Flaxo Virtual por el apoyo técnico del Zoom. Gracias, Rocío, por la atención. Y que tengan una muy feliz tarde. Ay, y yo puedo hablar un momentico con Por Zairi? supuesto. ¿Acá? Sí, claro. Si quieren quedarse, nos vamos al resto. Se quedan o sea, se pueden quedar, pero si quieren se van, tranquilos. Muchas gracias. No, es una cosa, Zairi, que estaba pensando ahorita que te vi, pues algo que venía pensando desde hace rato. ¿Por qué no lanzarnos a armar como una red es que intelectuales es muy feo el nombre, pero de gente de Venezuela? No, o sea, para pensar temas venezolanos, estoy mamada, estoy hasta aquí
de la exotización, la hipererotización, la victimización, la pobreciteo de la gente de Venezuela. Por favor, Entonces, sí. ya me cansé, ya está bueno ya. Entonces, sí, como tejiendo, vamos como despacito, Sí, así, claro una que idea sí. a otra, sí, bueno, listo. Entonces le voy a pedir a tus compañeras de tu correo. Y tengo aquí una amiga bien chévere. Hola, Bella. Hola. Sí, claro que sí, de verdad que sí. Bueno, de una, súper. Bueno, Sí, sí, sí. bueno, Le bueno, pides algunos datos o yo te pido y te escribo y eso. hablamos. Y lo hacemos, listo. Bueno, vayan a Sí, almorzar que buenísimo. ustedes ya están listos. Un abrazo.